Hermanos y amigos, nos ponemos de pie, por favor, para dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 1 del capítulo 4. Hoy nos vamos a enfocar, hermanos, con el favor del Señor, en el versículo 20, pero vamos a leer todo este pasaje. Colosenses 3, 18, leamos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Esta carta que hemos estudiado ya por varios meses, hermanos, tiene un enfoque principal que lo encontramos en el versículo 11 del capítulo 3. Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Y nosotros como creyentes, como cristianos, vivimos, hermanos, bajo este principio, bajo esta realidad, sabiendo que no hay algo que puede estar fuera de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro todo. En Él encontramos todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Él es nuestro Salvador todo suficiente. No encontramos nada fuera de Él. Cristo es el todo y en todos. Y es por ello, hermanos, que el apóstol Pablo en esta carta nos ha hablado primeramente en los capítulos 1 y 2, toda la doctrina referente a quién es nuestro Señor Jesucristo. Y después, en la segunda parte de la carta, a partir del capítulo 3, nos está hablando acerca de la práctica. El apóstol Pablo nos está hablando, hermanos, de las implicaciones prácticas de nuestra nueva vida en el Señor Jesucristo. Y a partir de este versículo 18 y hasta el versículo 1 del capítulo 4, este pasaje que acabamos de leer, Pablo habla de los deberes sociales que todos nosotros como creyentes tenemos delante de Dios. Primero el apóstol habla a los matrimonios, a las esposas y después a los maridos, después a los hijos y a los padres y finalmente habla a los trabajadores y a los jefes. En este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, vemos con claridad el orden de Dios en la vida familiar. El orden de Dios en la vida familiar. Las esposas, como ya lo vimos, deben someterse voluntariamente a sus maridos. Los maridos deben amar a sus esposas y no ser ásperos con ellas. Y ahora vemos en este versículo 20, que es el que vamos a estudiar, que los hijos deben obedecer a sus padres en todo. Y esto, hermanos, esto implica que los padres son autoridad sobre ellos.
Y esto es importante comentarlo, hermanos, porque lamentablemente hay muchos matrimonios que permiten que en sus hogares gobiernen sus hijos. Y cuando un hogar es manejado por los hijos, ese hogar y ese matrimonio está en un desorden delante de Dios que más tarde se va a convertir en un desastre. Cuando los padres dan a sus hijos la autoridad que delante de Dios ellos tienen como padres, los hijos comienzan a convertirse en los dictadores del hogar. Comienzan a exigir cosas a sus padres. Los padres corren para satisfacer la demanda de los hijos. Los hijos comienzan a manipularlos y los padres, en vez de ejercer su autoridad, en vez de ejercer ese llamado y esa responsabilidad que tienen delante de Dios, comienzan a someterse a sus hijos. Y los hijos terminan haciendo lo que quieren. Y ya cuando los padres quieren retomar su autoridad, ya no pueden porque los hijos se han convertido en los dominantes del hogar. Un padre o una madre que se deja dominar por sus hijos no está haciendo la voluntad de Dios. Está yendo en contra del orden que Dios ha establecido en la vida familiar. Es clara la voluntad de Dios en esto, hermanos, y es lo que estamos estudiando en este pasaje de Colosenses. Los padres tienen autoridad y los hijos deben someterse a esa autoridad, deben ser obedientes, someterse a sus padres y no al revés. Los hijos a quienes se les permite que hagan lo que quieren, ¿qué va a pasar, hermanos? En poco tiempo se van a burlar de sus padres, en poco tiempo van a ser rebeldes a las leyes morales, a las leyes civiles, a las normas, y no van a saber respetar ni someterse a cualquier autoridad que esté sobre ellos. Hermanos, todas las relaciones humanas se dan a partir de la relación entre los padres y los hijos. Un hijo, cuando está más grande, cuando es un joven o un adulto, deja de manifiesto lo que sus padres le enseñaron en su hogar. Cuando un hijo no sabe someterse a las autoridades, cuando se burla de ellas, cuando no sabe someterse a las leyes, a las normas morales, está simplemente reflejando lo que vivió en su hogar desde la niñez. Dice Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y hermanos, aquí aunque la palabra hijos no se refiere a niños, porque es un término muy amplio, que se refiere a todos aquellos quienes todavía tienen padres o quienes están bajo el cuidado o autoridad de alguien, por ejemplo, en una tutela, aunque no se refiere a los hijos, hermanos, esta tarde yo me quiero enfocar a los niños y a los jóvenes. Hace algunas semanas, viendo este pasaje que leímos, me dirigí a las esposas. Después me dirigí a los maridos, la última ocasión que compartí con ustedes. Yo me voy a dirigir a los hijos en general, es decir, incluyendo a los adultos que aún tenemos padres, pero de manera particular, de manera específica, a los niños y a los jóvenes. Vamos a ver en primer lugar, como punto número 1, la razón principal de la obediencia a los padres. La razón principal de la obediencia a los padres. Jóvenes y niños. La Biblia dice que Dios es nuestro creador. La Biblia dice claramente que Él es el que nos formó, Él es el que nos hizo.
Y saben, niños, jóvenes, esa es la razón principal de la obediencia que tenemos que tener a Dios, porque nosotros somos sus criaturas y Él es el creador. Pero no solo eso, niños, no solo debemos obediencia a Dios porque Él es nuestro creador, sino que también debemos obediencia a nuestros padres, como vemos en este versículo que vamos a estudiar. Debemos la obediencia a nuestros padres. ¿Saben por qué, niños? Porque Dios permitió que viniéramos a este mundo a través de ellos. Y Él entonces, el Señor nos manda a que como hijos obedezcamos a nuestros padres. Mira lo que dice el Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Dice el salmista, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Hay una pregunta en el catecismo de los niños, me parece que es la pregunta número 3, es de las primeras, que dice, ¿cómo te creó Dios? Y la respuesta es este salmo, este versículo del salmo. Dios me creó en el vientre de mi madre, Dios me formó en el vientre de mi madre. Niño, joven, Dios te creó ahí, Dios te creó en el vientre de tu madre. Tus padres cuidaron desde el momento en que se enteraron que tú estabas ahí, en el vientre de tu mamá. Tu mamá, niño, soportó muchos dolores, soportó muchas incomodidades durante todo el embarazo. Tus padres se esforzaron para cuidarte, para que tuvieras un desarrollo, un crecimiento. Se esforzaron para darte seguridad. Se esforzaron, niño, joven, velando por tu salud. Cuando estabas enfermo, ellos se desvelaron para cuidar de ti. Todas estas cosas las entendemos mejor cuando somos padres y cuando nos toca a nosotros tener esos cuidados con nuestros hijos. Pero el punto aquí, niño, joven, es este. Dios, por medio de tu padre o de tu madre o de ambos, Él ha obrado misericordiosamente en tu vida para que hoy estés aquí, para que hoy estés bien, para que hoy puedas estar escuchando este mensaje que hoy el Señor tiene para ti. Y por ese esfuerzo de tus padres, por ese cuidado, tú ya les debes respeto y honor. Ahora, la razón principal por la que los hijos deben obedecer a sus padres no es porque sus padres cuidaron de ellos. Esa no es la razón primaria. Niños y jóvenes, la razón primaria por la cual ustedes deben obedecer a sus padres es porque Dios, su creador, así lo manda. Es porque Dios, su creador, así se los manda a ustedes. Vayamos por favor, hermanos, a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La razón básica por la que los hijos deben obedecer y honrar a sus padres es muy sencilla, porque esto es justo. Y esta palabra justo se refiere a lo que es correcto, se refiere a aquello que es tal como debe ser. Y obedecer a los padres es lo justo, es lo correcto delante de los ojos de Dios. Es lo justo.
Ahora, veamos como punto número 2, ¿cuál es el significado de obedecer? Para que tengamos claro este mandato que el Señor hace a los hijos. ¿Cuál es el significado de obedecer? Esta palabra, niños, jóvenes, que se tradujo como obedecer, tiene un significado literal de escuchar desde abajo. Esta palabra obedecer significa eso, escuchar desde abajo. ¿Qué implica eso, niños? Que implica que hay alguien por encima de nosotros a quien debemos escuchar. Que hay alguien arriba de nosotros a quien debemos escuchar atentamente y obedecer. Es una autoridad sobre nosotros y esa autoridad son los padres. Y dice, obedecer a vuestros padres en todo, dice Colosenses. Pero este texto de Efesios 6:1 dice aquí que debemos obedecer en el Señor. Obedecer a nuestros padres en el Señor. Y esta frase en el Señor se refiere a todo lo que le agrada al Señor, a todo lo que es agradable a Él. Los padres deben ser obedecidos y honrados porque esto equivale a obedecer y a honrar al Señor. En Colosenses 3:20 dice nuestro texto, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y ahí está la amplitud de este mandato. ¿Cuál es la amplitud de la obediencia? Dice el Señor, en todo. Así debe ser la obediencia, niños, en todo. Niños, jóvenes, a no ser que tu papá o tu mamá te pida algo que es contrario a la Escritura, a menos que tu papá o tu mamá te pida algo que es contrario a la voluntad de Dios, tú debes obedecer en todo. Y aun cuando tengas que desobedecerlos por causa de Cristo, por causa de la palabra, debes hacerlo con una buena actitud. Veamos esta realidad, hermanos, en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos del 51 al 53. Es el Señor Jesús hablando. Y dice en el versículo 51, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Qué significa esto? Que por causa del Señor, que por causa del Evangelio, muchos creyentes tienen oposición en sus casas. Muchos creyentes tienen oposición en sus propias familias. Y en ocasiones tendrán que desobedecer los hijos a los padres en lo que sea contrario a la Escritura. Pero aún eso, jóvenes, aún eso tiene que ser con una actitud correcta delante de Dios, con respeto a sus padres. Así como hemos dicho, esta obediencia, así como lo vimos cuando vimos el pasaje acerca de las esposas que deben someterse a sus maridos y dijimos que no es una obediencia ciega, así también este mandato para los hijos no es una obediencia ciega. Ese obedecer en todo se refiere a lo que es agradable al Señor. Y va a haber ocasiones en donde tendrás que desobedecer a tus padres, pero solo por causa de Cristo, solo por causa del Evangelio. Porque lo que te pidan tus padres sea contrario a lo que es la voluntad del Señor. Así que eso es obedecer.
escuchar atentamente la instrucción, el mandato de los padres, con una actitud correcta de sumisión, de humildad, y atender de una manera obediente, de una manera clara lo que los padres te piden. La obediencia al Señor debe ser en todo lo que agrada al Señor. Ahora, como punto 3, vamos a ver cuáles son las consecuencias de desobedecer a los padres. ¿Cuáles son las consecuencias de desobedecer a los padres? La rebelión y el orgullo que hubo en Adán es algo que todos hemos heredado. Todos por naturaleza somos orgullosos, somos rebeldes. Ningún padre a lo largo de la historia ha tenido que enseñarle a sus hijos a desobedecer. Ningún padre en la historia ha tenido que enseñarle a sus hijos a hacer lo malo. Eso ya viene de fábrica. Un niño a muy pronta edad comienza a rebelarse. Un niño a pronta edad comienza a mentir, a ser egoísta. Comienza a externar ese orgullo que hay en su corazón. Y la Biblia nos dice que si eso no se corrige con la disciplina, pues esa rebeldía va a crecer y cada vez va a ser más grotesca. Y lamentablemente el mundo y Satanás se han encargado de hacer de la rebelión una virtud. Muchos jóvenes ven la rebeldía como un sinónimo de libertad. Muchos jóvenes ven la rebeldía como un sinónimo de pelear por nuestros derechos, de carácter, de inteligencia. Pero escucha esto, joven que estás aquí. Ser rebelde no es ninguna virtud. Ser rebelde es un pecado muy grave delante de Dios. Y esto va a quedar más claro ahora que veamos estas consecuencias. Ahora que veamos cómo Dios mira la rebeldía de los hijos a los padres. Te vas a dar cuenta de la gravedad de ese pecado. Y vamos a comenzar viendo esto en Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, versículo 20. Escuchen esto con atención. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Lo que está diciendo aquí el Señor es que el que habla mal de su mamá o de su papá, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿No sabes, joven, el castigo de Dios que viene sobre tu vida si no te arrepientes de tu rebeldía? El que lejos de bendecir a sus padres, de obedecerles, de honrarlos, es grosero y rebelde con ellos. De acuerdo a lo que dice este pasaje, la muerte vendrá sobre él. A eso se refiere esa frase, se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. Y la muerte puede venir, ya sea porque la sociedad ejecute la ley. La muerte puede venir por consecuencia del mismo pecado. ¿Recuerdas a Absalón? Sea como sea, pero el Dios justo juzgará la rebeldía de los hijos, tarde o temprano. El Dios justo juzgará la rebeldía de los hijos tarde o temprano, a menos que se arrepientan. El respeto, niños, jóvenes, el respeto a los padres
Es de una importancia tan grande para el Señor que el maltrato físico o verbal contra un padre o una madre es para el Señor un delito digno de muerte. Miren lo que dice Éxodo capítulo 21. Éxodo 21, versículos del 15 al 17. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Versículo 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Ahí adelantito en Deuteronomio, capítulo 21. Deuteronomio 21, versículos del 18 al 21. Deuteronomio 21, versículo 18. Si algún tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, ya a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si un niño o un joven en aquel entonces persistía en una vida de rebelión, y después de la disciplina, después del castigo, no querían obedecer a sus padres, violando así el quinto mandamiento, y si no querían arrepentirse, ya no quedaba esperanza y debían ser apedreados hasta la muerte. Regresemos a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Primero dice, el ojo que escarnece a su padre, es decir, el hijo que se burla de su padre. Una mirada despectiva, una mirada indiferente, una mirada burlona, es tan aborrecible a los ojos de Dios como las maldiciones, como las malas palabras hacia los padres o incluso el maltrato físico. ¿Sabes, niño, joven? Aún tú puedes estar obedeciendo a tus padres, pero con una actitud pecaminosa. Como cuando ellos te mandan, te dicen algo y tú obedeces, pero con una mala actitud. Cuando a tus padres les pones una cara, pero te das la vuelta y pones otra cara. A eso se refiere el ojo que escarnece a su padre. Porque niños, Dios no solamente ve el acto de obedecer, sino la actitud. Así que aquí ya vemos de manera más amplia
el significado de obedecer, niños, no es solo obedecer por obedecer, es obedecer a sus padres con una actitud correcta. Porque tú puedes dar una cara a tus papás y detrás hacerles otra, pero ¿sabes? El Señor todo lo ve y debes tener temor del Señor. Dios habla seriamente de la actitud de la obediencia a los padres. A Él no le puedes engañar. Y luego dice este versículo 17, este proverbio, y menosprecia la enseñanza de la madre. ¿Cuántas veces has menospreciado las palabras de tu mamá, teniéndolas en poco? Diciendo, hoy otra vez me va a hablar de Dios, otra vez me va a sacar la Biblia. Eso es sumamente pecaminoso. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, aquí están las consecuencias. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Este proverbio habla de las terribles consecuencias de ignorar el respeto y la autoridad de los padres. En aquel entonces, cuando una persona caía muerta en el desierto, por ejemplo, en las calles, fuera del hogar, las aves de rapiña venían y se comían a la persona muerta. Le sacaban los ojos y se lo devoraban. Y eso era algo terrible, era algo vergonzoso. La falta de un entierro formal de una persona muerta se consideraba una maldición, se consideraba un juicio de Dios. Y esta expresión de los cadáveres siendo comidos por las aves es una expresión que se encuentra muchísimo en el Antiguo Testamento. Y se aplica a los hijos que son desobedientes con sus padres. Así que, joven, a la luz de esto, deja de pensar, por favor, deja de pensar que tu rebeldía, que tu desobediencia es cualquier cosa. Con estas imágenes fuertes en la Escritura, Dios nos hace ver que la desobediencia es algo terrible a los ojos de Dios. Estas son las consecuencias de desobedecer a los padres. Muchos jóvenes piensan que sus padres no tienen derecho a disciplinarlos, que no tienen derecho a corregirlos. Piensan que son lo suficientemente independientes e inteligentes para tomar buenas decisiones, pero eso no es así. Proverbios 22, versículo 15. Dice la Escritura, Proverbios 22, 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La vara de la corrección es la que va a alejar la necedad que hay de manera natural en nuestros hijos. Tristemente, algunos jóvenes, quizá jóvenes de aquí, han dicho a sus padres, yo elijo a mis amistades, yo decido qué puedo ver en mi celular, en mi computadora, yo puedo decidir qué puedo ver y qué no, yo me puedo vestir como yo quiera, no puedes entrar a mi cuarto porque tengo derecho a mi privacidad. ¿Sabes algo, joven? Tus padres son los que te proveyeron de ese lugar. Tus padres son los que te proveyeron de ese hogar. Son los que te han provisto de todas las cosas que tienes. Y tú dependes de ellos. Y aun cuando tú digas, bueno, es que yo ya trabajo, yo ya me hago de mis propias cosas, aún así tú les debes respeto a tus padres.
Porque como vimos, Dios así lo demanda de ti. Dios los ha puesto como autoridad sobre ti y les debes respeto. Cuando tú eres desobediente a tus padres, estás siendo desobediente a tu Creador, estás siendo desobediente a Dios, al Dios que te creó, al Dios que te da la vida. Así que delante de Dios, niños, jóvenes, ustedes tienen una responsabilidad muy grande: obedecer, respetar y honrar a sus padres. Dios demanda la obediencia a los padres en todos los hijos. No importa si tú dices, es que yo no soy cristiano. Es a todos los hijos, todos deben obedecer. ¿Y sabes algo? Dios puso eso en tu corazón. Cuando tú desobedeces a tus padres, tú sabes que va a haber consecuencias negativas en tu vida, aun cuando tus padres no se enteren. Dios puso en el corazón de todos los seres humanos su ley. Así que este mandato es para todos. Seas o no cristiano, tú debes obedecer a tus padres. Esas son las consecuencias, pero veamos ahora como punto número 4, cuáles son las bendiciones de obedecer a los padres. ¿Cuáles son las bendiciones de obedecer a los padres? Dios da una bendición a los hijos que obedecen. Es el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa para quienes obedecen este mandato. Dios da una bendición a los que aman, a los que respetan a sus padres. Y niños jóvenes, vivir bajo la bendición de Dios es algo maravilloso. Es algo que no tiene comparación. Regresemos por favor a Efesios capítulo 6, que es el pasaje paralelo a Colosenses 3. Efesios capítulo 6. Leamos, hermanos, del versículo 1 al versículo 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí Pablo hace alusión al quinto mandamiento que se encuentra en Éxodo 20. Y aquí esta palabra obedecer, que ya vimos el significado, tiene que ver con la acción. Pero la palabra honra tiene que ver con la actitud. Dios en su gracia ha dado esa promesa de su bendición especial para aquellos que obedecen este mandato. Y este primer mandamiento de honra a tu padre y a tu madre tiene una promesa doble. Primero dice en el versículo 3 de Efesios 6, dice para que te vaya bien. Y esto se relaciona con la calidad de vida. Y luego dice, y para que seas de larga vida sobre la tierra. Esto se relaciona con la cantidad de vida, con la cantidad de vida prometida. Es una promesa doble. La promesa original, Dios la dirige al pueblo de Israel. Y esto incluía muchas bendiciones físicas, tangibles, terrenales. Pero por otro lado, hermanos, aquí la referencia del apóstol Pablo a esa promesa que el Señor hizo al pueblo de Israel y que encontramos en el libro de Éxodo, esta referencia de Pablo nos muestra que esa promesa es para todos los hijos y es para todos los tiempos. Es una promesa que se extiende al día de hoy a los hijos.
Aunque esas bendiciones no van a ser siempre tangibles, escucha esto, una familia donde los hijos y los padres viven en amor, viven en un sometimiento mutuo, los hijos obedeciendo a los padres y los padres ejecutando correctamente la autoridad que Dios les da como padres, esa familia va a gozar de armonía y de una bendición abundante de parte de Dios que no todas las familias pueden gozar, que no todas las familias pueden experimentar. Regresemos, por favor, a Proverbios y vemos cómo este libro de Proverbios está lleno de sabiduría, de instrucción a los hijos, a los padres. Proverbios capítulo 4. Versículos del 1 al 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, ¿y qué? Y vivirás. Versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, ¿y qué? Y se te multiplicarán años de vida. Más adelantito, Proverbios 6, versículos del 20 al 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Niños, jóvenes, qué bendición es tener padres que te instruyan. Qué bendición es tener padres que te instruyan. Qué bendición es tener padres que te guíen en los caminos del Señor. Eso es una bendición. Escucha a tus padres, escucha a tu madre, escucha el consejo de tu padre. Aprecia sus palabras. Mira lo que dice este proverbio. Guarda el mandamiento de tu padre. No dejes la enseñanza de tu madre. Esas enseñanzas, esas instrucciones te van a guiar todos los días de tu vida. Niño, joven, lo que tus padres te instruyen, en lo que tus padres te amonestan, no es para hacerte enojar. Es para guiarte en el único camino de vida que hay. Es para que tú puedas cumplir el mandato que Dios te hace como hijo y puedas recibir esas bendiciones, puedas ser de larga vida sobre la tierra, puedas tener una vida armoniosa, una vida feliz en familia y más adelante con tu propia familia. Y para que tú más adelante tú puedas instruir a tus hijos en lo mismo. Ellos buscan tu mayor bien. Y por ello, como manda el Señor, guarda el mandamiento de tu Padre. No dejes, no deseches, no menosprecies la enseñanza de tu mamá. Esos mandamientos son tu lámpara, como dice este proverbio, son luz, son camino de vida,
sus reprensiones, sus disciplinas son para vida, son para bien, son porque te aman. Proverbios 7, ahí adelantito, Proverbios 7, versículos del 1 al 3. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y ¿qué? Y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Proverbios 23. Versículo 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Oye a tu padre que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser inteligente con tu vida, joven? Mira lo que dice Proverbios 13. Proverbios 13, versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Hijos, ¿quieren bendición de Dios en sus vidas? ¿Quieren la bendición de Dios en sus vidas? Obedezcan a sus padres. Así que como hemos visto, como regla general, para todos los que obedecen a sus padres, eso va a resultar en una vida plena, en una vida feliz y en una vida larga, como regla general. Pero una vida desobediente, una vida de desobediencia, va a resultar en una vida miserable, va a resultar en una vida de dolor, de tristeza y en muchos casos de una muerte prematura. Esto es de forma general. Dios puede determinar otra cosa para los hijos rebeldes, pero de forma general es lo que la Escritura nos dice. Y ejemplo tenemos en la Escritura, como por ejemplo Absalón, en su rebeldía, en su desobediencia, en su mismo pecado, él murió de manera repentina. Hermanos padres, eso nos deja ver que la mayor necesidad que tienen nuestros hijos no son las necesidades sociales, no son las necesidades físicas, no son las necesidades intelectuales. La mayor necesidad de tu hijo y de mi hijo, hermano, es su necesidad espiritual, su necesidad de Cristo. Ahora, ¿en dónde aprenden los niños, los jóvenes, la obediencia? ¿En las escuelas? ¿Con sus amigos? Los niños aprenden a obedecer en casa. Cuando los padres ejercen de una manera correcta y amorosa su autoridad sobre ellos. La próxima ocasión, si Dios permite, vamos a hablar particularmente sobre los padres, pero debemos mencionar aquí que los responsables de hacer que sus hijos sean obedientes son los padres. ¿Quieres que tus hijos sean rebeldes? Deja de hacer lo que Dios te manda y en poco tiempo tus hijos van a ser rebeldes. No les va a costar ningún trabajo. Tu hijo necesita ser instruido en el camino de Dios. Nuestros hijos necesitan conocer quién es Dios, quién es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, alguien que tenía como un hijo, le dijo, y que desde la niñez
Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay esperanza para los niños en Cristo Jesús. La mayor necesidad de tu hijo, hermano, es exponerse a la palabra de Dios, es exponerse al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo como padres somos responsables de eso. Es triste ver a veces que los padres permiten que sus hijos jóvenes se duerman durante la predicación. Es triste verlo, porque esa es nuestra responsabilidad como padres, que nuestros hijos estén expuestos al Evangelio. No sabemos en qué momento el Señor los puede salvar. No sabemos en qué momento el Espíritu Santo puede obrar en todo eso que nosotros les estamos enseñando en casa. Niños, jóvenes, necesitan arrepentirse de todas sus rebeldías. Necesitan confiar en el Señor Jesucristo, en aquel que murió pagando el precio de todas sus rebeldías, el precio de todas sus desobediencias. Necesitan a Cristo. Él es el único que puede perdonar todos esos pecados y es el único que puede darles también un nuevo corazón, una nueva mente, para que amen a sus padres y para que los obedezcan verdaderamente. Hijos, ustedes tienen una responsabilidad ante Dios de obedecer, como hemos enfatizado. El mundo, joven, va a tratar de decirte que no necesitas la instrucción de tus padres, mucho menos la de Dios. El mundo va a tratar de decirte que tú tienes más derechos que responsabilidades. Pero ese es un camino de muerte. Como hijos nosotros debemos amar y honrar a nuestros padres. Si aún tenemos padres, aún siendo adultos, ese mandato no caduca, hermanos. Si aún tenemos padres, debemos honrarlos, debemos ver por ellos, debemos cuidar de ellos. Y tener presente que es algo que el Señor nos manda hacer y que es algo que al Señor le agrada. Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Todos fuimos creados para glorificar y para honrar a Dios. ¿Y sabes? Dios es honrado cuando tú obedeces a tus padres. Niño, tú puedes cantar muy bonito, tú puedes saberte todos los himnos de nuestro himnario, tú puedes conocer muy bien las historias de los misioneros, los héroes de la fe, pero si no estás obedeciendo a tus padres, tú no estás honrando a Dios. Es algo que debes saber, que debes tener presente. Qué bueno que cantes muy bonito los himnos. Qué bueno que sepas muchas historias de la Biblia, de los misioneros. Eso está bien, eso es bueno. Pero si no estás obedeciendo a tus padres, no estás agradando al Señor. Quiero terminar con una aplicación. Como hemos dicho, la raíz de la desobediencia a los padres está en el corazón. La raíz del por qué desobedeces a tus padres, niño, es tu corazón, es tu orgullo, es tu propia naturaleza. Como vimos, la necedad, el pecado está arraigado a tu corazón y es por eso que necesitas arrepentirte de tus pecados e ir a Cristo.
Ya vimos las consecuencias terribles de la desobediencia. Y ahora que sabes esto, no quiero que pienses que ahora puedes decir, bueno, ahora voy a obedecer a mis padres para ganarme el cielo. Ahora voy a obedecer a mis padres para ganarme la vida eterna. No quiero que pienses eso. Tú debes ser obediente porque Dios así lo manda, pero eso no te llevará al cielo. El ser más obediente no te va a llevar al cielo, no te va a dar la vida eterna. La vida eterna no se gana con ser más obedientes. Nadie puede ser salvo por medio de sus obras. No creas que por venir a la iglesia o porque tus papás vienen a la iglesia tú serás salvo. Escucha esto, tus padres no pueden darte la salvación. Ellos pueden guiarte en el camino de la salvación y ese camino es el Señor Jesucristo, el único camino al Padre. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ustedes necesitan, niños, jóvenes, la buena noticia del Evangelio. Y la buena noticia del Evangelio es que hay uno que fue obediente en todo, que nunca desobedeció a sus padres, que nunca violó un solo mandamiento de la ley de Dios, que fue perfectamente obediente y que ganó la vida eterna con su obediencia, el Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que Él hoy te ofrece vida eterna si tú pones tu confianza en Él, si tú te arrepientes de todas tus rebeldías, de todo el mal que has hecho a tus padres, de toda desobediencia. Cristo vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir. Él fue un niño perfecto, pero Él no se quedó como niño. Él creció y en el cumplimiento del tiempo fue a esa cruz del Calvario, en donde Él recibió el castigo de tus rebeldías y de mis rebeldías. Él recibió ahí el castigo de tus desobediencias y de mis desobediencias. Él pagó esa deuda que era impagable para nosotros. Y Él lo hizo para que hoy tú puedas tener esa esperanza, niño, joven, de la vida eterna. Solo Él puede perdonar todos tus pecados, darte la vida eterna y como lo vimos en el estudio, no solo eso, sino también cambiar tu corazón, darte libertad del pecado, para que ya no seas esclavo de tus desobediencias, de tus rebeldías. Esa es la buena noticia. Cristo es la buena noticia. El Hijo todo obediente es la buena noticia, niño, joven. Arrepiéntete y confía en el Señor Jesucristo. Y para aquellos hijos creyentes que han sido obedientes, niños, jóvenes, adultos, el Señor recompensará tu obediencia. El Señor recompensará la obediencia que has tenido a tus padres, porque es una promesa. Es una promesa. Aun cuando tus padres no sean creyentes, si tú has sido obediente a Él, obediente al Señor, tu vida estará llena de bendición. Y si tú has sido desobediente a tus padres, hoy es el día adecuado para que te arrepientas, para que le pidas perdón primeramente al Señor y después a tus padres. Oremos, hermanos.